La celebración de mi cumpleaños este año fue bastante diferente de las anteriores. El fuerte sonido de la alarma me despertó de mi profundo sueño. Me quedo aturdido por un momento, pero pronto me oriento y me doy cuenta de que no estoy en mi departamento. El brazo de un hombre que me cubre la cintura desnuda me indica que no estoy solo. La calidez que me brinda demuestra que todo lo que pasó anoche fue real. Kim me abraza por detrás. Nuestros cuerpos desnudos están apretados el uno contra el otro. Siento su cálido aliento contra mi oreja. No me sorprende que no se moviera ni aunque sonara el despertador. Tiene el sueño pesado. Aunque tengo que ducharme y prepararme para ir a trabajar, solo quiero seguir acostado y escuchar tranquilamente su respiración. Pensar en lo que pasó ayer sigue entristeciéndome y alterándome, pero escuchando la respiración tranquila y profunda del hombre que tengo detrás, he conseguido calmarme y estar tranquilo, lo cual es preocupante porque solo significa que Kim empieza a tener efecto en mí. No quería estar solo después de lo que pasó ayer. Lo que me sorprendió fue que Kim fuera el primero que me vino a la mente para hacerme compañía. Ahora entiendo por qué a mucha gente le gusta. Kim sabe exactamente qué hacer, te reconforta y te tranquiliza. Aprecio cómo se preocupó por mí. Me pregunto qué había pasado, pero cuando vio que dudaba y no quería hablar de ello, no insistió ni me obligó a sincerarme. Simplemente se quedó a mi lado, dándome calor y consuelo. Es muy considerado y creo que es sincero. Pero la cosa es, estos sentimientos no le harán ningún bien a nuestra relación. Nuestra relación debería ser solo para satisfacer nuestros deseos y darnos gratificación sexual mutua, no para buscar consuelo o afecto como anoche. Mi mente me advirtió que debería salir de esta relación lo antes posible y simplemente volver a como solía ser antes, como era mi plan original. Pero en este momento no quiero hacer algo al respecto. Sentirme abrazado por él me hace sentir bien. Es una sensación maravillosa. Mi vida está llena de amargura y decepción. Se vuelve intensa, por lo que saca algunas emociones negativas de mí. Pero cuando estoy cerca de él, mi cuerpo se relaja y me siento a gusto. No quiero dejar escapar este nuevo paraíso emocional. Esto pone en peligro nuestra relación, pero si lo manejo con cuidado, todo irá bien, ¿verdad? Ya es de día. Una voz ronca resuena en mis oídos, sacándome de mis pensamientos. Sus cálidos labios besan ligeramente mi nuca. Me giro para mirar a Kim, que sigue somnoliento, y retiro su mano de mi cintura. Vuelve a dormir, aún es temprano, te despertaré después de ducharme, le digo. No, ya estoy despierto, bañémonos juntos, así ahorraremos tiempo. Sus ojos soñolientos destellaron de repente un brillo malicioso. Al verme fulminarlo con la mirada, levanta la mano en señal de rendición y sonríe. De acuerdo, por favor dúchate primero. Kim hace un gesto con las manos hacia el baño. Me levanto y cojo la toalla antes de entrar en el baño, dando un sonoro portazo. Para no perder el tiempo, dice. Seguro que perderemos más tiempo si nos duchamos juntos. Además, no quiero que me descuenten el sueldo por llegar tarde al trabajo como el mes pasado. Tengo que agradecerme a mí mismo por no ceder a las necesitadas demandas de Kim, ya que el tráfico de hoy es muy denso. Aunque hubiese salido antes de lo habitual, de igual manera llegaría a la empresa un poco más tarde que otros días. Me he dado cuenta de que todavía hay algunos compañeros del departamento que no han llegado. Probablemente también están atrapados en el tráfico, incluida la persona que usa el escritorio a mi lado. La última vez que vi a Pipoc, vino a mi empresa a hacer un escándalo. Todos se enteraron que me involucraba emocionalmente con la gente, pero ahora ya no se atreven a provocarme, y ni siquiera se atrevieron a buscar a Jay para enviarme un regalo. No tiene nada que ver conmigo, perdiendo popularidad. En cuanto a Kim, bromea con los demás todo el día, alegando que está siendo amable y cordial con sus compañeros de trabajo, como si fuera a creerle. Además, él aceptando regalos de otros no tiene nada que ver conmigo,
y no tengo ningún interés en saber sobre eso. Enciendo mi computadora y juego con mi teléfono para pasar el tiempo, antes de empezar a trabajar, mientras el resto de empleados del departamento llegan uno tras otro. Terminé haciendo horas extra, porque nuestro jefe me dio de repente un montón de trabajo a las 5 de la tarde. Trabajar horas extra un lunes me parece bastante duro, mientras todos los demás recogen sus cosas y se preparan para irse a casa. Yo solo puedo seguir trabajando, intentando terminar lo antes posible. Como un empleado común y ordinario no puedo negarme. Jade insiste en quedarse para hacerme compañía, pero después de negarme 3 o 4 veces, finalmente se rinde y se va a casa con Mai. En realidad, el trabajo no es tan pesado. A menos que fuera algo que no pudiera hacer por mí mismo, no querría ocupar así el tiempo personal de mi amigo. ¿Ya casi terminas? Kim, que también se quedó haciendo horas extras, se acerca y me pregunta. Echo un vistazo a la computadora que acaba de apagar. ¿Terminaste tu trabajo? Sí. Entonces deberías irte a casa. Te estoy esperando. Vayamos a tu departamento esta noche. Quiero cambiar de ambiente, dice casualmente. Por suerte, son casi las 7 de la noche, y no hay nadie más que él y yo. Nadie oirá nuestra conversación. Hoy no estoy de humor. Yo sí, dice Kim. Anoche lo hicimos muchas veces, le digo. Anoche es anoche. Esto es una necesidad diaria. Deberías ver a un médico. Creo que tienes un problema. Tal vez tengas un desequilibrio hormonal, digo en tono serio. Jade también ha experimentado disfunción sexual a temprana edad. Creo que Kim también podría tener un problema. Sería mejor que ambos fueran a un médico por estos problemas antes de que se vuelvan serios. Oh, tú. La risa de Kim resuena en la oficina. Frunciendo el ceño, vuelvo a concentrarme en mi trabajo, incapaz de entender qué le hace gracia. Kim acerca su rodilla y se sienta a mi lado. Señora Non, estoy muy saludable. No hay nada de malo en querer tener sexo con usted todos los días. Eso se llama adicción, le replico. Kim se limita a encogerse de hombros, con las comisuras de sus labios elevándose. Bueno, piensa lo que quieras pensar. Entonces, ¿a dónde deberíamos ir esta noche? Pregunta Kim. Vuelve a tu propio departamento, refunfuño impaciente, tratando de hacerlo ceder. Kim se limita a negar con la cabeza antes de recostarse en su silla, negándose a marcharse. No, me quedaré aquí contigo. ¿Y si te secuestra un fantasma? Pregunta hipotéticamente. Lo fulmino con la mirada antes de volver al trabajo. Siento que algo en mi pecho empieza a derretirse. En el pasado siempre trabajaba en silencio, incluso estando solo. Nunca me sentí solo, pero hoy, de hecho, me siento bien al tener a alguien acompañándome. Este sentimiento se está volviendo preocupante. ¿Quieres un novio? Kim me pregunta. La verdad es que no, murmuro en voz baja. Kim me hizo la misma pregunta hace 3 meses. En aquel momento fui capaz de responder que quería un novio que pudiera estar siempre a mi lado, pero con las constantes decepciones empecé a perder la esperanza y por eso me metí en ese tipo de relación con él. Ahora mismo podría darle exactamente la misma respuesta, pero la razón detrás de esto ya no estoy tan seguro. No planeo tener un novio porque me he rendido con mis ilusiones, o es porque no quiero terminar mi relación de amigos con beneficios con Kim. No estoy seguro. Mi relación con Kim es una cuestión de pérdidas y ganancias. En ese momento me sentí muy perdido, como si me estuviera moviendo hacia un territorio peligroso. A pesar de que se vea peligroso, todavía no quise detenerme. ¿Y tú? Le devuelvo la pregunta. Una extraña emoción destella fugazmente en los ojos de Kim, lo que me hace difícil adivinar lo que está pensando. Tras una pausa, se limita a sonreír y contesta. No, me gusta cómo están las cosas ahora, responde exactamente como yo esperaba. No es difícil para alguien como él encontrar un amante. Simplemente no quiere estar atado a alguien tan pronto. Prefiere merodear y hacer lo que quiere todos los días. Puede que nuestras respuestas sean las mismas,
pero nuestros razonamientos son claramente distintos. Respiro hondo y trato de ajustar la expresión en mi rostro, esperando que King no se dé cuenta de mi confusión. Deseo que no ocurran las cosas que me preocupan. Odio a los playboys. No hay forma de que me enamore de este hombre. La fantasía es un reflejo de las expectativas de la gente, mientras que la realidad es una verdad inevitable, que la gente no tiene más remedio que afrontar. La fantasía es dulce y atrayente, pero la realidad tiene el potencial de ser mejor de lo que esperamos. Es simple, pero a veces cruel. A la gente le asusta tener que enfrentarse a la realidad, y por eso prefiere encerrarse en un mundo lleno de fantasía que salir y ver lo que ocurre en la realidad. Cuando era pequeño, mi mente estaba llena de fantasías como la de cualquier otro niño. Deseaba poder tener una vida feliz con mi familia, que mi madre me cuidara y me quisiera tanto como a mi hermana. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que esos deseos nunca se harían realidad. Me permití entrar en esas fantasías por la noche, pero cuando llegaba la mañana, con los rugidos de ira y los ojos de asco de mi madre, me golpeaba de frente con la realidad. Para mí, la realidad era lo más común de este mundo. Sin embargo, obligarse a enfrentarse a ella da miedo, y este es el dilema que tengo ahora mismo. Es hora de salida. Kim, Jay y yo vamos a comer un hot dog al restaurante cercano de la empresa. Miro a Jay, que parece estar enviando un mensaje a Mai, antes de dirigir mi mirada a Kim, que está sentado frente a mí, y en ese momento está hablando por teléfono. Al ver su cara, siento una extraña emoción creciendo en mi corazón. En cuanto a mí, he estado en una relación de amigos con beneficios con Kim, el hombre que siempre me ha disgustado durante 5 meses. Es increíble. Además, hace 2 meses que me di cuenta de que empezaba a tener sentimientos extraños hacia Kim. Todavía no estoy seguro de lo que siento exactamente por Kim. Quizá sea porque me cuidó desde la perspectiva de un amigo y un compañero de cama que mi solitario corazón se vio sacudido por sus cuidados y atenciones. Pero, ¿es eso realmente? ¿Estoy sintiendo esto por haber estado en un entorno diferente? ¿O hay más sentimientos desconocidos de los que aún no soy consciente? Nunca pensé que sería tan vulnerable, y no estoy mentalmente preparado para afrontar la verdad. Después de todo, ¿quién no actúa de forma diferente? Por ahora, decido dejarlo de lado, ignorando esas extrañas emociones en mi corazón, y sigo fingiendo que solo somos compañeros de cama. De esa manera, está resuelto y manejado apropiadamente.